Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Zembearda y Gökberk YLDRM. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. En el vertiginoso universo del espectáculo turco, donde el límite entre la ficción y la realidad se difumina cada vez más, ha emergido un escándalo que ha estremecido tanto a la prensa nacional como a los medios internacionales. MR Magazine ha seguido paso a paso esta historia, y hoy te traemos la versión más profunda, más emocional, más humana de un conflicto que comenzó como un malentendido, y que amenaza con destruir no solo una relación sentimental, sino también carreras, reputaciones y sueños compartidos. Hablamos de la crisis entre Gökberk YLDRM y Zembearda, una de las parejas más queridas del mundo artístico turco. Lo que comenzó como un romance discreto, sellado por miradas cómplices y momentos familiares, se ha transformado en una telenovela real, impulsada por celos, desconfianza y una exposición mediática sin precedentes. Todo estalló cuando el canal Lerngub publicó una grabación inédita, Gökberk irrumpiendo sin autorización en el set de rodaje de la nueva película de Zembearda, justo después de una escena de beso entre la actriz y su coprotagonista, el actor Kerem Soykan. La secuencia, completamente profesional, fue suficiente para que Gökberk reaccionara con una mezcla de rabia e impotencia que dejó a todo el equipo paralizado. La primera parte del vídeo ya había generado un terremoto en redes sociales. Pero fue la segunda entrega, titulada La verdad detrás del escándalo. Zembe llora, Gökberk se va a la parte 2, la que superó el 1.000.000 de visualizaciones en menos de 24 horas. Allí, las cámaras captaron una escena desoladora. Zembe, visiblemente conmocionada, cubriéndose el rostro mientras se alejaba del plató. La actriz se refugió en una esquina, lejos de las miradas, mientras los técnicos y actores presentes mantenían un silencio tenso, incrédulos ante lo ocurrido. Un micrófono ambiental logró captar las palabras de Zembe al director. No puedo seguir así. Siempre he sido profesional. No merezco esto. Estas frases, dichas con la voz quebrada por el dolor, desataron una ola de solidaridad. Actores, periodistas y seguidores de todo el país comenzaron a mostrar su apoyo incondicional a Zembe. Porque, más allá del escándalo, lo que muchos vieron fue el rostro de una mujer humillada en su espacio de trabajo, por la persona en quien más confiaba. La reacción de Gökberk abrió el debate. ¿Fue una muestra de amor desesperado? ¿O un acto de posesividad inaceptable? En el programa de análisis social Gundem Psychology, la psicóloga clínica Melis Ertan fue clara. En las relaciones donde uno de los miembros es figura pública, es habitual que aparezcan inseguridades. Pero irrumpir en su entorno laboral y cuestionar su profesionalismo puede ser una forma sutil de control emocional. Sus palabras encendieron aún más las redes. Mientras algunos defendían a Gökberk con el argumento de que los sentimientos no se controlan, otros comenzaron a señalar una posible conducta tóxica. La pregunta quedó en el aire. ¿Dónde termina el amor y dónde comienza la posesión? Mientras el silencio se apoderaba de Gökberk, los apoyos a Zembe se multiplicaban. La veterana actriz Nilüfer Karahan escribió en su cuenta de X. Las actrices no están aquí para complacer las emociones ajenas. Estamos aquí para contar historias. Zembe es brillante. Toda mi solidaridad. El actor Taylan Erdem, íntimo amigo de Zembe y presente en el set, fue aún más contundente. Vi todo. Vi a una mujer fuerte ser humillada por una escena ficticia. No lo voy a olvidar. Y el propio Kerem Soykan, coprotagonista del beso, dijo en redes.
El problema no fue el beso. Fue la falta de confianza. El beso terminó cuando cortaron. El daño, no. Aunque hasta ahora Gökberk YLDRM no ha concedido entrevistas ni emitido comunicados, su perfil en redes sociales habla por él, ha archivado todas las fotos que compartía con Cembe, incluso aquellas con su hija, y ha dejado de seguirla en Instagram. Para muchos, esto ha sido la confirmación pública de una ruptura. Los fans, dolidos y confundidos, dejaron mensajes que iban desde el enojo hasta la súplica. Esto no se arregla con un «lo siento», punto. La niña le decía a papá, ¿y ahora qué? ¿También va a desaparecer de su vida? La ruptura no solo ha fracturado una pareja, sino también el vínculo que Gökberk había construido con la hija de Cembe, quien recientemente dijo ante las cámaras: Gökberk me hizo de padre. La entrevista que lo cambia todo. Después de semanas de rumores y silencio, Cembe Arda rompió el silencio. Lo hizo en una entrevista exclusiva con la revista Estilo y Vida, donde lanzó una frase que paralizó a toda la industria. Si me pide perdón, me casaré con él. La actriz, serena pero firme, explicó su postura. Lo que me dolió no fue la escena. Fue la falta de confianza. Soy actriz desde los 17. He besado a varios compañeros en pantalla. Él lo sabía. Pero esta vez, eligió humillarme frente a mis colegas, al equipo técnico, y a mi hija. Eso no se perdona con silencio. Sin embargo, más adelante en la entrevista, Cembe mostró su vulnerabilidad. Lo amo. Y él lo sabe. Pero no puedo construir una familia si su primera reacción ante un conflicto es el irrespeto. Si puede mirarme a los ojos y decir, lo siento, entonces sí, me casaría con él. Las palabras de Cembe no solo han sido vistas como un ultimátum lleno de amor, sino también como una puerta abierta. Una oportunidad. Las redes sociales se inundaron con mensajes. Pide perdón, Gökberk. No pierdas al amor de tu vida. El orgullo no lleva al altar. El amor, sí. Fuentes cercanas a Gökberk aseguran que está profundamente arrepentido y buscando una forma significativa de disculparse públicamente. Pero el tiempo pasa, y el silencio se vuelve cada vez más ensordecedor. El canal LearnWoop, que ha sido el epicentro mediático de esta historia, ya anunció una tercera entrega. Según han adelantado, incluirá entrevistas con técnicos, maquilladores y asistentes del rodaje, y buscan obtener la versión directa de personas del entorno de Gökberk. En su cuenta oficial, publicaron: lo que viene en la tercera parte lo cambiará todo. Hay verdades que nadie se atrevió a decir, y nosotros las tenemos. La expectativa es altísima. Porque esta historia, que comenzó con un beso de ficción, ha terminado en una ruptura muy real. Pero, ¿será definitiva? Desde MR Magazine, queremos invitarte a participar de esta historia. ¿Crees que Gökberk debe disculparse? ¿Estás de acuerdo con la decisión de Cembe? ¿Qué opinas de las relaciones dentro del mundo del espectáculo? Déjanos tus comentarios y dinos qué otras historias turcas te gustaría que investigáramos. Este canal también es tuyo. Y en un mundo donde la verdad a veces se esconde tras las luces del escenario, aquí nos comprometemos a contarte lo que realmente ocurre, palabra por palabra. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en la próxima entrega de MR Magazine, donde el drama no se inventa, se vive. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.